Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes, amigos y hermanos. En esta tarde vengo a decirles que Cristo vino especialmente a preparar un pueblo suyo al cual se llama Iglesia. Y usted debe tener anhelo de ser parte de esta iglesia. Su palabra en Hechos 1:10 al 12 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, veremos en este momento el tema está sobre la iglesia, basado en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia se formó en las raíces de la adoración y alabanza del pueblo judío, los cuales se reunían en lo que se llamaban las sinagogas. Ellos creían lo que decían las mismas escrituras y el mismo Dios. Y Jesucristo nació en medio del judaísmo, teniendo las bases fundamentales de la creencia que tenían los judíos. Y ellos adoraban y alababan en el templo de Jerusalén. Los primeros cristianos también iban al templo de Jerusalén y ahí iniciaron la adoración y alabanza que tenían el pueblo judío. En ese tiempo Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Por tanto, el poder de Roma, debido a la protección oficial que ellos daban, otorgó al pueblo de Israel y a los de Judea el que ellos pudieran tener libre culto. O sea que los primeros cristianos también gozaron de esa misma libertad. Sin embargo, a los que comenzaron a creer en Cristo Jesús les llamaron los seguidores de Jesús. Ellos tuvieron una oposición muy significativa de parte de los judíos, que después que la iglesia recibió el don del Espíritu Santo, comenzaron a perseguirlos cruelmente, los mismos judíos. Por eso leemos en Hechos 8, 1 al 4, que dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando la persecución judía estalló, se esparcieron de Jerusalén hacia todo el pueblo alrededor de Jerusalén. Tal es así que para el año 150 después de Jesucristo, el cristianismo llegó a predicarse en todo alrededor de Jerusalén hasta el norte de África y llegando hasta la India y Etiopía. En el año 75, después de que el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, la iglesia cristiana se separó del judaísmo. Las personas que conformaban la iglesia en ese entonces eran comerciantes, artesanos, agricultores,
y también gran cantidad de los que conformaban la iglesia era gente humilde y pobre. Es así como durante 3 siglos fue perseguida la iglesia. Ya por el año 315 después de Jesucristo, hubo un emperador llamado Constantino, el cual, para ganarse la admiración de la iglesia y viendo que la iglesia alcanzaba ya grandes volúmenes de población, él no quiso tenerlos como enemigos, porque había notado que cuanto a más persecución que hacían contra la iglesia crecía mucho más. Tal es así que él ayudó a la propagación del evangelio en ese tiempo. Además de eso, la iglesia era valorada por la gente que la veía y la escuchaba. ¿Por qué? Porque ellos eran personas que ayudaban a la gente humilde, sabían compartir lo que tenían y no guardaban rencor, sino perdonaban muchas veces los abusos que cometían contra ellos en ese tiempo aquellos que no creían en el Señor. Durante estos 3 primeros siglos, la iglesia había sobrevivido a una oposición severa, no solamente por parte de los judíos, sino también por parte del Imperio Romano, que comenzó una persecución con el emperador Nerón, una cruel persecución. Tal es así que Nerón un día quemó Roma, y a fin de que no le echaran la culpa a él sobre aquello que había causado, él echó la culpa a los cristianos, y la persecución en Roma creció de tal manera que murieron muchos cristianos. Ya en el año 325, Constantino, para querer unir a la iglesia, organizó en Nicea el año 325 una reunión a fin de que se pudiese ver cuáles son las escrituras que iban desde entonces a ser predicadas en todo el Imperio Romano. Sin embargo, este emperador estableció el papismo. Esto quiere decir que él creó el pensamiento de que el César era nombrado por Dios mismo, a la vez que era gobernador del pueblo de Roma. En él se reunían estas dos autoridades, tanto la autoridad secular como la autoridad espiritual. Desde ahí nace en la Iglesia Católica Romana, o el primer papa, dice que fue Pedro. Sin embargo, la Biblia no hace mención a esto, puesto que esto es solamente una doctrina completamente falsa. Es donde ahí surge en la Iglesia Católica Romana la interpretación real de lo que dice Mateo 6:18, como referencia a Pedro. La Iglesia Católica Romana dice que Pedro es la roca sobre la cual Cristo fundó la iglesia. Pero estos argumentos son argumentos que no tienen base bíblica, porque la verdad que la Biblia habla sobre este aspecto es distinta. Cuando Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no se estaba refiriendo a Pedro como roca. Es cierto que Pedro quiere decir piedra, pero quiere decir que es una piedra pequeña. Jesús le declara esto, ¿no? Haciéndole saber primeramente a la respuesta que Pedro
le había dicho a Jesús cuando él le preguntó: ¿y qué dices tú, Pedro, del Cristo? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, para ese entonces, no les había declarado su identidad en forma total a sus discípulos. Y esta declaración que hace Pedro es una confesión de fe personal. Y es que Dios había abierto sus ojos a Pedro para que él haga esta confesión sobre Cristo Jesús. Y esta misma confesión que hace Pedro también es la que hacemos todos los cristianos al convertirnos del mundo a Cristo Jesús. Hacemos esta confesión diciendo que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y desde ese momento cada uno de nosotros pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo. Cristo le da este nombre de Pedro a su discípulo, que significa pequeña piedra, y señala: y sobre esta roca edificaré. Una pequeña piedra no es igual a una roca, y nosotros lo entendemos claramente así cuando vemos, ¿no?, una piedra pequeña al lado de una roca. Y eso es muy claro lo que dice Cristo Jesús: y sobre esta roca, que es Cristo Jesús, yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. Esta misma palabra Jesús lo dice en Mateo 7, 24, 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo Jesús. Nosotros podemos decir de una manera confiada que Cristo Jesús es la roca y sobre él nosotros tenemos nuestros fundamentos. Nosotros no podemos confiar en un hombre como Pedro. Ciertamente que Pedro fue un discípulo de Cristo, y eso tiene un gran privilegio porque él anduvo con Cristo, caminó con Cristo, recibió las enseñanzas de Cristo Jesús cara a cara. Sin embargo, Pedro era un hombre como nosotros, y la palabra declara: maldito el hombre que confía en hombre. Entonces nosotros no podemos poner nuestra confianza en un hombre. Y es por eso que la palabra de Dios aclara esto, ¿no?, que el hombre no puede ser la roca sobre la cual Cristo Jesús fundó su iglesia, porque el hombre no es justo, el hombre es un pecador. Vemos esto cuando Pedro se avergonzó del Señor Jesucristo cuando a él lo apresaron. Y Cristo Jesús le había dicho que él le negaría 3 veces esa misma tarde. Y eso se cumplió. Entonces, nuestra confianza es en Dios, y Cristo Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque en Juan 1:1 dice: el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en Juan 1:14 nos dice que el Verbo se encarnó. Está hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo, se encarnó, nació, creció, nos predicó su palabra y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él es la roca de nuestra salvación. Ahora, Pedro mismo dice de Cristo Jesús en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Acercándonos a él, piedra viva, dice, Cristo Jesús es la piedra viva. Pedro mismo lo reconoce. Piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando Pedro habla de esta manera, él dice que Cristo Jesús es una piedra viva y que también nosotros somos piedras vivas, los cuales Cristo Jesús va edificando su iglesia en este mundo. ¿Y desde cuándo está esta iglesia en este mundo? La iglesia está desde cuando Cristo Jesús la fundó hasta este tiempo y hasta cuando Cristo Jesús venga en su segunda venida. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está conformada por todos los que han creído en su nombre, por todos los que confesaron, así como Pedro, dijeron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos aquellos que se postraron de rodillas delante de la presencia de Dios y lo reconocieron al escuchar su palabra, Dios les habló a su corazón, abrió sus ojos, abrió sus oídos para que vean esta realidad espiritual, para que vean esta revelación que Dios les da a cada uno de aquellos que entregan sus vidas al Señor, arrepentidos de sus pecados, para cruzar esa línea que separa del mundo a la iglesia del Señor. Entonces la iglesia está constituida por muchas piedras pequeñas, piedras vivas, como dice en 1 Pedro 2:5. Entonces todos los que comparten esta declaración de Pedro pasan a ser y pasan a formar la iglesia de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces estas declaraciones se constituyen en el fundamento de la iglesia. Además, el Nuevo Testamento deja perfectamente claro que Cristo es el fundamento de la iglesia. En Hechos 4:11-12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo Jesús es el único hombre Dios que puede darnos salvación a cada uno de los que creemos en su nombre. Y en 1 Corintios 3:11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si nosotros vemos la construcción de una casa, vamos a ver que el fundamento principal de esa casa son las bases que tienen para su construcción. Entonces, esa base que tiene la casa es comparada con la piedra viva que es Cristo Jesús. Si la casa tiene una buena base, esa casa va a pasar muchas pruebas y no va a caer. Si Pedro fuese la roca, como dice la Iglesia Católica, la Iglesia de Dios se tambalearía cada vez que hay un remesón terrible. Y eso es lo que sucede. La Iglesia Católica no tiene un buen fundamento bíblico. ¿Y dónde se nota eso? Cuando los hombres que creen en esta falsa doctrina de la Iglesia Católica, poniendo a Pedro como la roca que es fundamento de la Iglesia, no se apartan de sus caminos malos. Tienen una vida mundanal que comparten paganamente con todos los ídolos que hay en la tierra. O sea que es una organización humana, no es una organización espiritual. Y Cristo Jesús, Dios, es espíritu. Y la palabra de Dios nos dice: los que adoran en espíritu y en verdad son los verdaderos adoradores. Nosotros no necesitamos un ídolo para inclinarnos y adorarlo. Nosotros vamos directamente a Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación, en forma espiritual, y lo adoramos, y le alabamos, y le amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Entonces es un error pensar que Jesús le dio este privilegio a Pedro. En un sentido, todos los apóstoles jugaron un papel fundamental. Por eso dice
la Biblia en primera de Pedro 2, 6 al 7, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra dice que los edificadores desecharon. En primer lugar, ¿quiénes desecharon esta piedra que es Cristo Jesús? Los primeros que desecharon esta piedra que es Cristo Jesús fueron los del pueblo judío. Es por ello que ellos lo persiguieron, lo apresaron y le dieron muerte. Es por ello que ellos persiguen en forma principal cuando ellos estaban en Jerusalén, para perseguirlos y matarlos. Y Saulo, dice, fue uno de los perseguidores más crueles del pueblo judío. Y en segundo lugar, ¿quiénes desechan a esta piedra angular actualmente? Actualmente, pues, es la Iglesia Católica, que está desechando a Cristo Jesús como piedra angular. ¿Por qué? Porque están poniéndolo a Pedro como que él es la piedra angular de la Iglesia, cuando no es así. Y Lucas 20:17 nos dice eso, ¿no? Mirándolos dijo Cristo Jesús: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Si Cristo es la piedra angular, ¿cómo podría ser Pedro la piedra sobre la cual es edificada la iglesia? En el Antiguo Testamento también hay declaraciones sobre quién es la roca. Moisés nos dice en Deuteronomio capítulo 32, 3 y 4: porque en el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad, es justo y recto. Aquí es bien claro Moisés cuando habla de las características que tiene Dios, de las características que tiene Jesús. Él es el único hombre recto, el único hombre justo, en el cual no hay pecado. Por eso viene a ser él la roca de la salvación. Y David escribió en los Salmos, inspirado sobre la roca, en el Salmos 6, 62, 5 al 7. Oh alma mía, dice David, reposa solo en Dios, porque de Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca. Solo Él es mi roca. Fíjense que esta palabra está profetizada muchos años antes que Cristo Jesús venga a esta tierra a encarnarse como un hombre. Solo Él es mi roca, y mi salvación es mi alto refugio, no seré movido. ¿Qué dice en Mateo? El edificador, dice, debe edificar su casa sobre la roca. Nosotros debemos edificar nuestra vida espiritual sobre la roca que es Cristo Jesús, así como lo dice David, ¿no? Es mi refugio, no seré movido. Dios es mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Qué maravillosas palabras inspiradas que habla David sobre Cristo Jesús. Cristo es Dios. Ya lo dije antes que esto lo afirma en Juan 1:1. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces nosotros reafirmamos nuestra fe en la roca que es Cristo Jesús.
Esta es la gran verdad que predicamos nosotros a los católicos romanos. Y la gran parte de los miembros, de las personas que han aceptado a Cristo Jesús, han sido sacados por Dios de esta iglesia falsa y han venido a ser piedras vivas en la iglesia verdadera de Cristo Jesús nuestro Señor. Y es por eso que nosotros predicamos el Evangelio, para que todas las personas que crean en Cristo Jesús como su único Salvador sean salvas y tengan vida eterna y no se pierdan. Entonces vemos que lo que la Iglesia Católica alega acerca de que Pedro es la roca a la que Jesús se refería, y luego utiliza esa interpretación como evidencia de que es la iglesia verdadera. Pero como hemos visto, la interpretación de Pedro como la roca no es interpretación válida. Las escrituras no registran en ningún sitio a Pedro estando en Roma. Sin embargo, la Iglesia Católica dice que Pedro estuvo en Roma, y ellos dicen que él es el primer papa, lo cual es un engaño. Las escrituras nunca describen a Pedro como autoridad sobre los otros apóstoles o como el principal líder de la iglesia primitiva. Pedro no fue el primer papa. La Biblia nos demuestra que el origen de la iglesia católica no está basada en las enseñanzas de Pedro ni en las enseñanzas de ningún otro apóstol. Dios, en su soberanía, también abre tus ojos, así como abrió los ojos de Pedro, revelándole quién era realmente Jesús. También en esta tarde quiere revelarte a ti quién es realmente Jesús. Y Dios quiere que tú hagas esta confesión que hizo Pedro, esta declaración sincera de su fe personal en Cristo. Tú que me escuchas también la puedes hacer en este momento. Esta fe personal que brota de su corazón en Cristo es el sello de un cristiano verdadero. Esta declaración que hace Pedro, ¿no? Y le dice: Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, viene a ser el sello espiritual de cada cristiano verdadero, como lo hizo todos los que han colocado su fe en Cristo, como lo hizo Pedro, son pues miembros de la iglesia de Cristo Jesús. Y los que comparten esta confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, son declaraciones de fe que constituyen el fundamento de la iglesia. Ven a Cristo el Señor, que es la roca. Afiánzate de esta roca que es Cristo Jesús y ten la salvación y la vida eterna, que es lo fundamental para ti. Y sé una piedrecita pequeña, una piedrecita viva en la iglesia de Cristo Jesús. Si tú has sentido hacerlo esta tarde, ora conmigo. Padre Celestial, te doy gracias porque así como a Pedro me revelaste que tú eres la roca de salvación, en este momento deseo perdones mis pecados, Señor, y el haber dejado que enseñanzas extrañas a tu palabra invadan mi alma y pensamiento. Ahora reconozco que tú eres mi Padre y que mi salvación viene por medio de Jesucristo, que nació, creció y murió por mí. Te ruego, recibas mi confesión y hagas de mí una piedra viva de tu iglesia. Ahora, Señor, te amo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración al Señor Jesucristo, ten por seguro que ya el Señor te ha otorgado la vida eterna, ha limpiado tu corazón, ha perdonado tus pecados y ahora perteneces a la iglesia de Cristo. El Señor te bendiga.